Bienvenidos a la cápsula número 5 de Escuela de Pacientes de Fundación Inmunología Buenos Aires. Es un espacio dedicado a pacientes o familiares de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, que busca acercar conocimiento y que desde ya esto no reemplaza la consulta médica. Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es María Eugenia Linares, soy médica gastroenteróloga, me dedico al seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y trabajo en Inmunología Buenos Aires, un espacio dedicado de profesionales a pacientes con enfermedades inmunomediadas. La cápsula número 5 trata de tratamientos convencionales. Digamos, lo primero que tengo para decirles es que en la nomenclatura médica utilizamos los tratamientos médicos para la enfermedad inflamatoria intestinal, los denominamos tratamientos convencionales a los primeros tratamientos que surgieron para la enfermedad inflamatoria intestinal, que son los más antiguos, con los cuales tenemos muchísima experiencia. Y después aparecieron tratamientos más nuevos en los últimos años, con otro tipo de tecnología, que se denominan tratamientos avanzados, y dentro de ese grupo, dentro de los tratamientos avanzados, están, por ejemplo, las drogas biológicas y lo que se llaman las pequeñas moléculas, que le vamos a ver en la cápsula número 6. Tratamientos convencionales llamamos al grupo de los aminosalicilatos, esto está la mesalazina, la sulfasalazina, los inmunosupresores y los corticoides. Cuando hablamos de tratamiento, una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es cuáles van a ser los objetivos del tratamiento. La realidad es que uno de los objetivos principales, por supuesto, que es mejorar los síntomas, ¿no? Pero hoy esos fueron los objetivos quizás más antiguos que tenemos, pero hoy, además de mejorar los síntomas, queremos ir un poco más allá. Además de controlar los síntomas, lo que buscamos es mejorar y controlar la inflamación que tienen los pacientes con estas enfermedades. Cuando decimos controlar la inflamación, hablamos básicamente de mejorar la inflamación objetiva que está a nivel del intestino, ya sea del intestino delgado o del colon. Es lo que denominamos, quizás en el término médico, cicatrización o curación de la mucosa, que es decir, de llevar la inflamación al punto cero, ¿sí? Es decir, que el intestino luzca como antes de tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que se vio es que al bajar a cero la inflamación, lo que hacemos es prevenir recaídas y prevenir complicaciones. Y por otro lado, evitar, hoy con el arsenal terapéutico que tenemos, el uso repetitivo de corticoides, como ahora vamos a ver. Otro de los puntos importantes es que ninguna de las medicaciones que tenemos actualmente disponibles logra la curación de la enfermedad. Lo que logramos es el control de los síntomas y el control de la inflamación. Por eso es muy importante el seguimiento, la adherencia a los tratamientos digamos, porque si uno suspende los tratamientos indicados, hay una alta probabilidad de recaída porque justamente la enfermedad no es que se cura, sino que se controla con los diferentes tratamientos. Y para poder lograr estos objetivos, vamos a necesitar no solamente, digamos, controlar los síntomas que tienen los pacientes, sino controlar esta inflamación. Y eso, digamos, como son puntos más objetivos, necesitamos muchas veces de algunas herramientas, como por ejemplo algunos estudios que les suelen pedir quizás los médicos, como por ejemplo calprotectina en materia fecal, ecografía, resonancias, endoscopías, justamente para valorar esto y poder ser más objetivos, a ver si estamos logrando, además de mejorar el síntoma, controlar esa inflamación. Y volviendo al grupo de los tratamientos convencionales, ahí dijimos cuáles son nuestros objetivos. Uno de los tratamientos más antiguos que tenemos son los aminosalicilatos. Primero apareció la sulfasalazina, que es muy efectiva, pero por su perfil de efectos adversos surgieron unas sulfasalacinas un poco más mejoradas, que son el grupo de la mesalazina, y cuyo mecanismo de acción es un antiinflamatorio que es básicamente local, que actúa básicamente a nivel colónico y que tiene una gran utilidad en lo que es la colitis ulcerosa de leve a moderada. No tiene mucha utilidad en la enfermedad de Crohn, salvo en casos muy puntuales. Tiene diferentes formas de administración, tanto vía oral como vía tópica. Cuando decimos vía tópica es la que se pone, por ejemplo, en forma de enemas, supositorios o espumas. Y dentro de la vía oral puede venir en comprimidos, tabletas o en forma de granulado para mejorar la toma de las. Y se puede tomar
por vía oral, como les dije, también se puede colocar en forma tópica, y en la mayoría de los pacientes lo que se vio es que si utilizamos la combinación del oral más el tópico, muchas veces es mucho más eficaz. Una de las características más sobresalientes que tiene la mesalazina o el grupo de los aminosalicilatos en general es que la mesalazina es una droga muy segura, que requiere muy pocos controles, ¿sí? A nivel, como por ejemplo, un control a nivel de la función renal, y no mucho más controles que esos, y que tenemos mucha experiencia con el uso de la misma. Muchas veces les puede pasar que a veces es difícil la adherencia a la mesalazina, porque a veces hay que tomar muchos comprimidos por día. Una forma a veces de mejorar esto es que puntualmente con la mesalazina se puede tomar la misma dosis en vez de repartida a lo largo del día en una sola toma si les es más útil. Dentro de los tratamientos locales, como les dije, tenemos los supositorios, los enemas y las espumas. Dentro de los supositorios son fundamentalmente de mesalazina y, digamos, cuando uno se los coloca, se distribuyen únicamente a través del recto. En cambio, las enemas y las espumas, que son como unas especies de aerosoles que también se colocan a través de la vía tópica, la diferencia con los supositorios es que se expanden a lo largo del colon izquierdo y que se extienden un poquitito más allá del recto, entonces, digamos, el sitio de afectación es más grande. Algunos tips de colocación. Y bueno, los enemas pueden ser, además de mesalazina, vienen algunos que son de corticoides, por ejemplo, de budesonida. Por lo general, digamos, hay mucha resistencia muchas veces porque es difícil aplicarse o hay, este tipo de terapias, pero digamos, algunos tips es aplicárselo, por ejemplo, durante la noche, eso va a mejorar un poco la adherencia, intentar retenerlo lo máximo que se pueda y tener un poquito de paciencia. Uno lo va aprendiendo con el correr de los días y quizás el primer día es más difícil, el segundo un poquito menos y con el correr de los días va mejorando la tolerancia a este tipo de tratamiento. El otro grupo de tratamientos dentro de los convencionales son los corticoides. Los corticoides los usamos hace muchísimo tiempo, son muy útiles en determinados puntos. ¿Por qué? Porque actúan rápidamente, sobre todo bajando la inflamación en el brote de la enfermedad. Vienen en diferentes formulaciones, como pues son lo que lo denominamos sistémicos, son la meprednisona que se da por vía oral y la hidrocortisona que se da en forma endovenosa. Y después hay algunos corticoides que se llaman locales porque se metabolizan más rápidamente que la meprednisona y que tienen un perfil de eventos adversos o de efectos adversos menores que la meprednisona, pero bueno, no tienen la misma potencia ni rapidez de acción que la meprednisona. Tienen diferentes formas como vimos, de colocarla. Ahí vienen por vía oral, hay endovenosas, etc. Pero el punto más importante es que los corticoides no se usan a largo plazo. Nunca se usan de mantenimiento. Entonces, el tip, digamos, la recomendación quizás más importante es no automedicarse con corticoides porque tienen un cierto perfil de efectos adversos que hay que controlar. No utilizarlos de mantenimiento, o sea, no se utilizan a largo plazo, se utilizan para los brotes. Y cuando se suspenden, suspenderlos siempre se suspenden y se descienden en forma progresiva y no en forma repentina, porque pueden dar lugar a un evento que se denomina a veces insuficiencia suprarrenal. Esto con respecto a los corticoides. El otro grupo dentro de los convencionales son los inmunomoduladores, que acá tenemos dos grupos, que está la azatioprina y la 6-mercaptoprina, que son básicamente lo mismo. La 6-mercaptoprina es un derivado de la azatioprina, y el metotrexate. Lo que hacen es, de alguna manera, modular el sistema inmunológico y, a diferencia del corticoide, no actúan rápidamente. Ambos tienen la característica que no, digamos, no sirven para tratar un brote, no actúan rápidamente, sino que nos sirven sobre todo para sostener la remisión y evitar nuevas recaídas o nuevos brotes. Entonces, generalmente usamos otra droga para tratar el brote y utilizamos este tipo de medicamentos para sostener la remisión. En general, la azatioprina y la 6-mercaptoprina se dan en forma oral.
Mientras que el metotrexate, si bien está disponible una formulación oral, en general se da en forma, por la biodisponibilidad para este tipo de enfermedades, se utiliza más en forma subcutánea o intramuscular en forma semanal. El metotrexate solo lo usamos en Crohn, mientras que la azatioprina y la 6-mercaptopurina se puede utilizar en colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. Sobre todo los inmunosupresores, la azatioprina y la 6-mercaptopurina, que son los que más utilizamos en nuestra práctica, a veces se utilizan solas y a veces se utilizan para apoyar el uso o mejorar la eficacia de otras drogas, de algunos biológicos en particular. Hay que tener algunos tips, digamos, importantes que al principio puede ser que el médico les pida algunos controles más seguidos, sobre todo al principio de sangre, porque pueden bajar los glóbulos blancos o pueden alterar, por ejemplo, el hepatograma. Entonces es importante el seguimiento de cuando se está tomando este tipo de medicamentos. Y en cuanto al perfil de efectos adversos, eh, puede dar náuseas al inicio en algunos pacientes, no en todos, y en algunos pacientes pueden tener mayor riesgo de tener un leve aumento en el riesgo de infecciones o un muy leve aumento también de algunas, digamos, muy bajo riesgo de algunas neoplasias, como puede ser el linfoma o algunas neoplasias de piel. Por eso es importante esto siempre charlarlo con su médico tratante, porque de acuerdo al perfil de cada paciente uno utilizará o no utilizará este tipo de drogas. La ciclosporina también es un inmunomodulador, pero a diferencia de lo que les comenté recién, es un potente inmunomodulador que sobre todo actúa rápidamente y que se utiliza en las colitis ulcerosas muy graves que requieren internación, que han requerido y que no están respondiendo a los corticoides endovenosos y que requieren un monitoreo muy estrecho de lo que se denominan los niveles de droga, de la función renal y de la presión arterial. Para finalizar con este módulo, más o menos vimos un pantallazo de lo que se denominan los tratamientos convencionales, ¿sí? Los corticoides, los aminosalicilatos y los inmunomoduladores, que los seguimos utilizando en muchos pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes son iguales a otros, ni la enfermedad se comporta de la misma manera, y dependiendo también de los antecedentes de cada paciente, del grado de actividad en la enfermedad, uno puede elegir uno u otro, ¿sí? Y también de acuerdo a las preferencias del paciente, uno puede ir discutiendo diferentes opciones terapéuticas. Por eso esta imagen del rompecabezas, donde a veces es un verdadero rompecabezas, intentar ver en cada paciente cuál es la mejor opción de tratamiento. Es lo que hoy denominamos la medicina personalizada. Bueno, les quiero agradecer, sobre todo a los sponsors que han hecho posible hacer estas cápsulas, esperando que esto les haya sido útil.